¿Listo? Este inversor es un inversor en fuente de voltaje y su topología es la siguiente. Perdón, abrimos esto por acá. Listo, entonces, esta es la topología de ese inversor. Y acá, pues tenemos un voltaje Bx. Este es Bi, ¿listo? Y este se va a llamar S1. Este, bueno, solamente hay necesidad de... Este se llama S, este se llama S, este se llama S negado y este se llama S, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos ese es un inversor tradicional, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez han implementado en sus materias anteriores algún tipo de inversor, No, no, señor. ¿no? Nadie ha, digamos, no sé, en electrónica, una electrónica. Un inversor de giro de un motor, puede ser. Sí, exacto, un puente H. Entonces, Ah, entonces sí, sí, ustedes, sí, sí. sí, 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 también. entonces, listo, entonces, lo que les hacían era que, vamos a mirar acá, eh, perdón. Entonces, este va a ser el voltaje de X, ¿cierto? Entonces, cuando, hagámoslo por estados, ¿no? Entonces, el estado uno. ¿Qué estado uno es cuando S está en ON? ¿Sí? Entonces, si S está en ON, entonces su circuito equivalente es el siguiente. Más, menos, este interruptor está cerrado, este interruptor está abierto, este interruptor está abierto y este interruptor está cerrado. Y acá tenemos nuestra salida, ¿cierto? Eh, ¿Cómo va a ser esa salida en Bx? ¿Sí? Llamémosla acá más, menos, más, menos. Eh, Rolando Duitama, esa salida, ¿cuál va a ser? O aquí equivale ese voltaje Bx. Así como está el mismo de la fuente. Sí, listo, correcto. Entonces será el mismo de la fuente, ¿cierto? Y acá tenemos a Bx. Listo, esto es muy sencillo porque ustedes ya lo han manejado muchas veces, ¿no? Y cuando ya tengo el estado número 2, que es cuando S está en off, ¿sí? O sea, S negado está en on, pues tenemos el siguiente circuito equivalente. ¿Sí? Entonces, y ahí tenemos un voltaje, ¿sí? Tenemos un voltaje
ya sería un voltaje negativo en Vx. Listo. Y ahí tenemos nuestros dos estados, ¿no? Nuestro estado número 1 y nuestro estado número 2. Listo. Ustedes lo aplicaban para que si ustedes tocaban un motor acá, pues, un sentido de giro, o si no, tuviera otro sentido de giro. ¿Sí? Ese es muy simple. O sea que si nosotros tenemos la salida de este puente H haciendo variaciones en ese, ¿cierto? O sea, vamos a tener acá la salida y vamos ahora a aplicar, ¿cierto? Vamos a mirar cómo es la función de S, ¿no? Entonces, S, su función es la siguiente. Entonces, un tiempo en alto y otro tiempo en bajo, ¿cierto? Estamos haciendo una modulación, ¿sí? Una modulación. Nosotros sabemos que pues este es el tiempo que dura en encendido, ¿cierto? Lo que se llama T1, y acá el periodo de conmutación, ¿cierto? Entonces acá tenemos lo que dura este tiempo es en encendido, que es T1, y lo que dura en apagado, que es T2. Eso ya lo conocían ustedes. O sea, que si nosotros aplicamos esta señal a la salida, ¿cierto? O sea, esta señal en el interruptor este, nuestro voltaje a la salida será el siguiente. ¿Sí? Entonces tendremos que nuestro voltaje en Vx será eh, lo que dura en encendido, pues veremos a BI, y lo que dura apagado veremos menos BI. Ah, perdón. ¿Sí? Ese será nuestra señal en Vx, ¿cierto? Listo. Tienen un inversor, ¿sí? Ustedes ya tienen un inversor ahí, porque tienen una señal que es alterna, ¿sí? Que es alterna. ¿Alguien me puede decir cuáles son, digamos que eh, los errores o las posibles fallas que tendría algún circuito si yo lo alimento con esta señal? O les hago mejor otra pregunta. ¿Ustedes quieren que sigamos haciendo las sesiones síncronas o simplemente les envío videos y se encargan de verlos y de hacer los trabajos? No, ingeniero, sí está bien, sino que no entendí la pregunta en mi caso, ¿no? La pregunta es, ¿qué problema se tendría si nosotros alimentáramos una carga con esta señal? Con esa que obtuvimos. Es una señal alterna, ¿sí? Y ustedes ya tienen un inversor, ¿sí? Porque va desde un voltaje positivo hasta un voltaje negativo. Mi pregunta es,
¿qué problemas tendrían con alimentar? Tendrían problemas a la hora de alimentar alguna carga. Digamos, en el caso de alimentar un motor, por ejemplo, en AC, podría que, digamos, no arranca de manera eficiente, sino que como que, no sé cómo llamarlo, cabecear o algo así. Y además del calentamiento de los bobinados, porque no está en la fase que es o en el tiempo que Digamos, debería. un motor, ¿de qué? O sea, la velocidad depende de qué. Esas revoluciones por minuto, ¿de qué depende? O en función de quiénes están. ¿Sí? De la corriente, creo. Depende de la corriente. Sí, digamos que el torque irá en función de la corriente, pero esas revoluciones por minuto están muy asociadas a algo en la señal que usted está alimentando. Obviamente estamos hablando de un motor AC, ¿no? Sería la frecuencia, ¿no? Correcto, muy bien. Está en función de la frecuencia. Ahora, ¿cuál es el problema de tener una señal cuadrada alimentando un motor AC? ¿Qué pasa con la señal cuadrada? ¿Ustedes qué creen que pasa con esta señal? ¿Tiene una única componente o tiene varias? Es que cuando, digamos, si es una señal cuadrada, creo que una señal cuadrada tiene demasiados armónicos. ¿Sí? También. Tiene, tiene, eh, em, tiene componentes impares, ¿sí? Entonces, si la señal cuadrada, a ver, miramos acá, si la señal cuadrada es a ver, de 10 Hz, ¿sí? Entonces tendrá componentes en 30, en 50, en 70, en 90. Entonces, ¿qué intentará? ¿Ustedes qué creen que intentará hacer el motor? Tratar de ajustarse a la velocidad de la frecuencia. Y como son varias, entonces no habría un giro, sino habría como una vibración o algo así, no sé, no estoy seguro. Puede que haya giro, pero estaría forzado porque estaría intentando ir a 60, perdón, a 10, a 30, a 50, y como cada componente tiene digamos que una magnitud diferente, entonces obviamente intentará ir a los 60 Hz, pero las otras intentarán llevarlo a otra velocidad. Entonces estaríamos dañando el motor. Y ahí sí lo que ustedes dirían, hay sobrecalentamiento, eh, habría hasta, digamos que un daño en el interior del motor. Entonces, para alimentar un motor con esa señal cuadrada, pues no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito una señal con muy baja distorsión armónica para alimentar un motor, ¿sí? Obviamente estamos hablando de motores AC, ¿no? De motores AC. Ahora, ¿qué otro problema pues tendríamos? Tendríamos que si la carga es resistiva, pues ya la potencia sobre esa carga cambiaría, ¿sí? Porque ¿cuál es el valor RMS teniendo una señal alterna seno? ¿Alguien se acuerda? El valor RMS de una señal seno. B pico sobre raíz de 2. ¿Listo? Muy bien. ¿Y sabe cuál es el valor RMS de una señal cuadrada que tiene, o sea, señal cuadrada pero alterna, ¿no? No, o sea, que va desde más amplitud a menos amplitud? ¿Alguien sabe cuál es el valor RMS de esta señal? Héctor, ¿qué es así o sea, usted cómo entiende el valor RMS? Como un voltaje o el promedio de voltaje. Entonces, digamos, si la señal cuadrada tiene B pico máximo, creo que es B pico, porque se integraría todo. Listo. El valor RMS es el valor efectivo que yo puedo utilizar de esto, ¿cierto?
Entonces, si ahora nos vamos a la definición semántica, dice que coja esta función y elévela al cuadrado. Entonces, si cojo esta función y la elevo al cuadrado, me queda un DC, ¿cierto? Y saco el promedio de ese DC, pues me va a quedar, y después la raíz, pues me va a quedar que el valor RMS es B pico. O sea, entonces cambiaría, ¿sí? Si yo le coloco una resistencia a un inversor con seno, con una salida seno, va a ser diferente la potencia que va a disipar a que si yo le coloco un inversor con una señal cuadrada, ¿sí? Va a ser diferente. Si colocamos un rectificador de tipo filtro, ¿sí? O sea, un rectificador ese, para los que ya vieron electrónica de potencia, ahora están viendo, el, ese filtro EC que nosotros colocamos en la entrada va a cambiar ese, digamos que la potencia disipada por ese, a la salida de ese filtro. También si la carga es un transformador, ¿sí? Todo eso está en función, ¿sí? Del tipo de señales que nosotros estaríamos analizando. Ustedes, digamos, en electrónica de potencia, nosotros, ¿cuál era nuestra entrada? Nuestra entrada era una señal alterna, pero ¿de qué tipo era ese voltaje? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Creo que acá el único que no ha visto electrónica de potencia es Cristian Coronado. Los demás sí la han visto. Era la señal que nosotros teníamos entrada en todo ese análisis de electrónica de potencia de esos primer 50. ¿Ingeniero se refiere a la forma de onda? Pregunta, ingeniero. Sí, sí, de eso estamos hablando. Ingeniero, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuál es la forma de onda? ¿Cuál es la forma de onda del voltaje que se utilizaba en la entrada del primer 50 de electrónica de potencia? Senoidal. Sí, senoidal, listo. O sea, todo ese análisis que se había hecho en esa materia ya no aplica si nosotros tenemos una salida de un inversor con esto, con esta forma de onda. Ya vimos que no va a ser igual, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a poder replicar esa señal generada, perdón, por un alternador, ¿sí? O por las fuentes de energía que son tradicionales, ¿cierto? Entonces, pensemos que este voltaje de entrada, esta fuente, es la salida de las baterías, ¿cierto? Porque nosotros en nuestra materia de esta electiva, eh, nosotros utilizábamos la energía de un panel solar y la almacenábamos en una batería, ¿sí? Ahora estamos viendo o estamos analizando cómo podemos transformar esa energía de las baterías o esa corriente de las baterías a una corriente alterna que nos sirva para alimentar nuestras casas. ¿Listo? Entonces no nos serviría, ¿sí? No nos serviría esa señal. Existen muchas formas, ¿sí? Muchas formas para poder mejorar esta señal alterna de la salida de ese inversor, ¿sí? La que nosotros vamos a ver el día de hoy es la modulación SPWM, ¿sí? ¿Y eso en qué influye? ¿En qué influye? Influye en que esta señal que nosotros vamos a ver acá, que es una señal PWM, ¿cierto? Que yo puedo variar el ancho de pulso, pues ya ahora va a estar referida a una señal seno. O sea, este ancho de pulso, ¿sí? Va a estar en función de una señal senoidal. Entonces, nosotros a partir de esta señal cuadrada, ¿sí? Podemos, digamos que reescribir nuestro ciclo útil, ¿no?
Recordemos que el ciclo útil es la relación de cuánto tiempo dura en alto sobre el periodo de esa señal, ¿cierto? Entonces, lo que podemos decir, ¿cierto? Es que esa modulación del ancho de pulso, es hacer o modular el ciclo útil, o sea, tener cambios en el ciclo útil. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro o hay alguna pregunta? Claro, hasta ahí. Listo. Sí, Entonces, esa modulación, digamos que ¿cuál es el esquema tradicional? Un comparador, ¿sí? Un circuito comparador. Vamos a tener acá una señal senoidal y acá una señal triangular. Y acá nuestra salida. ¿Alguien recuerda cómo se hace, cómo se modula una señal o para qué nos servía hacer modulación de señales en la materia de comunicaciones? Para enviar una señal, ¿Para qué, Edwin? No le escuché. pues para aumentar la frecuencia de la señal y poderla enviar. Ok, listo. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer acá, ¿sí? Yo quiero que esta señal, ¿sí? Yo necesito que esta señal, discúlpenme que sea. Entonces, yo tengo esta señal, ¿sí? Que es mi moduladora, ¿sí? Y esta que es mi portadora. Entonces, quiero que esta señal, ¿sí? Como dijo Edwin, yo necesito enviarla. ¿Pero a dónde necesito enviarla? Necesito enviarla acá, a la salida del inversor, ¿cierto? O sea, yo necesito que esta señal, perdón, yo necesito que esta señal vaya acá a la salida del inversor. ¿Quién va a ser mi medio? Antes, en comunicaciones, pues su medio era el medio ambiente, por decirlo así, ¿sí? En este caso no va a ser así. Nuestro medio va a ser, disculpen acá, va a ser nuestros interruptores. O sea, nuestros interruptores van a hacer que esta señal, ¿sí? Pequeña, ¿sí? Por decirlo así, esta señal es una señal digital no sino analógica, pero de amplitud muy pequeña, poderla llevar a estos interruptores y que la salida, ¿sí? Sea esa señal seno, pero con la amplitud de BI, porque mire, estos interruptores lo que me ayudan es a que esa señal que yo tenga vaya en amplitud, o sea, que a la salida tenga un BI, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué necesito? Como estos interruptores solamente entienden cerrado o abierto, ¿cierto? Entonces yo necesito entregarles esa señal, ¿cierto? Para eso necesito una portadora. Cuando yo hago la comparación entre digamos que la emulación, que es la comparación entre dos señales, pues depende mucho de la salida, va a estar en función de la portadora que yo utilice, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser esa modulación? Pues yo tengo acá una señal, la portadora. Entonces, la portadora es una señal triangular. Entonces, tenemos esta señal. ¿Listo? Esa es nuestra señal portadora. Y tengo por acá mi señal moduladora. Entonces tenemos por acá
La voy a intentar hacer lo mejor posible, espero que se vea bien. Listo. Y esa es la moduladora. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro circuito? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en nuestro circuito? Si nosotros hacemos la comparación de esas dos señales, ¿ustedes qué creen que tengamos a la salida? ¿Cómo va a ser nuestra señal a la salida? Si es la comparación de esas dos. ¿O qué hace un comparador? Satura la salida del amplificador cuando, un- cuando la señal triangular me parece es mayor a la señal senoidal y cuando no, el voltaje de salida es cero. O bueno, eh, depende de cómo se alimente el amplificador. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, sí, correcto. Entonces, nuestra salida, ¿sí? Cuando la señal, mire, eso dependerá cómo esté la configuración. Pero bueno, si nuestra señal moduladora es más grande que la señal portadora, pues él se va a saturar a positivo. Si es menor, se va a saturar a negativo. En este caso, pues simplemente veámoslo como un estado. ¿Es mayor? Sí. ¿O es menor? Entonces, no. 1 o 0. Entonces, miremos la idea. Este es mayor, es mayor. Acá en este punto ya deja de ser mayor, ¿sí? En todo es menor. Acá ya es mayor. Acá es mayor. Eh, discúlpenme. Perdón que no vi bien esta partecita. Voy a reescribir la salida. Entonces, en este punto menor, acá ya es mayor. En este punto es menor hasta este punto. Acá ya es de nuevo mayor. ¿Sí? Mayor, mayor. Acá ya es menor. Igual, pues la idea, ¿sí? Es mayor. Acá en este punto ya es menor. La idea es que ustedes vean que ese ancho de pulso pues va variando, ¿sí? Que acá es más pequeñito. Igual pues nuestras gráficas no son tan buenas, entonces se nota mucho, pero tengo preparada una simulación para que lo puedan notar mejor. Entonces ese ancho de pulso va variando, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber. Entonces, ¿qué va a pasar acá en el inversor? Pues que este interruptor va a quedar cerrado, ¿cierto? Recordemos que son pares de interruptores, entonces va a quedar cerrado. Este como es el complemento, entonces tendremos esta señal, ¿sí? Que vemos acá, esta señal que vemos acá, que varía en el tiempo, o sea, el ancho de pulso varía en el tiempo, pues va a ser la misma que veamos acá, pero de en términos de la saturación del amplificador, por decirlo así, sino en términos del voltaje de entrada. O sea, cuando está en alto, ve el voltaje de entrada, cuando está en bajo, ve menos el voltaje de entrada. Hasta ahí es claro, muchachos. ¿Sí se entiende ese funcionamiento de la modulación SPWM? Sí, señor. ¿Sí? Sí, ¿Alguien señor. no lo entiende? Sí. Tranquilos, o sea, Ingeniero, qué pena, yo sí, esa parte no la entendí muy bien. ¿cuál parte? Mejor dicho, la explicación del SPWM. ¿Sí? Ok. Entonces, SPWM, ¿sí? Eh, es, ¿sí? O sea, bueno, más allá, antes del PWM, es un PWM. Un PWM es una señal, Modulación por ancho de pulso. Pues bueno, ¿listo? Esa modulación por ancho de pulso, lo que me dice es que yo puedo tener una señal cuadrada con un determinado ciclo útil, o sea, con un tiempo en alto versus un tiempo el periodo de esa señal. Eso es el PWM, ¿sí? Una señal cuadrada. ¿Cómo se obtiene esa señal cuadrada?
la tengo de comparar una portadora, que es una señal triangular, con un nivel de C tradicional, o sea, tradicional, eh, digamos que normal. O sea, yo tengo una señal cuadrada, vamos a hacerlo por acá en el simulador para que se pueda entender mejor. Yo tengo este comparador, tengo esta señal portada, tengo este nivel de C, y acá tengo una salida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar mi portadora, que es esta. Entonces, esta señal, ¿sí? Perdón, lo vemos acá. Esta señal es una señal triangular, ¿sí? De 20 kilohertz, ¿sí? Y la voy a comparar con una señal de C. ¿De cuánto? De 0.5 voltios. ¿Por qué? Esta señal triangular va desde 0 hasta 1, ¿sí? Y, y la fuente de C es de 0.5 voltios. Entonces voy a hacer esa comparación. Esto se llama mi de out, ejemplo. Ingeniero, o sea que esa fuente de ese vendría a ser... No, ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo escucho? no, ingeniero, ahí estoy confundido. ¿Cómo se No, va a tranquilo. comparar el circuito de la parte de abajo? ¿Cómo se va a comparar la señal triangular de 0 a 1 voltio, ¿cierto? Y la DC es de 0 a 0.5. Ya. La DC es 0.5 porque es un DC, ¿listo? Pero Y tranquilo ese que es el ya pulso, vamos ¿cierto, a hacer las... ingeniero? ¿Cómo? Ese es el pulso. No, no hay ningún pulso. Ya le voy a decir cómo se obtiene una señal cuadrada, Ah, ¿sí? bueno. A partir de la modulación. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Tranquilo. Entonces tenemos por acá nuestra señal moduladora, que en este caso es un DC, nuestra señal portadora, que es una señal triangular. Vamos a hacer la simulación de nuevo. Es que esta parte es súper importante que entiendan para poder entender el funcionamiento de un inversor conmutado. Entonces vamos a mirar la modulación y la moduladora y la portadora. Entonces, esto es la moduladora. Ay, discúlpenme que la embarré acá. Creo que simplemente es hacer esto. El ciclo útil en una señal triangular pues está referido a que así tiende a irse a un lado, o sea, si es una diente de sierra con pendiente positiva o si es una diente de sierra con pendiente negativa. En este caso, si el ciclo útil es de 0.5, es una señal triangular natural. ¿Listo? Ahora sí, ya, qué pena con ustedes que se había colocado mal esa señal. Entonces, marco, ¿sí? Yo voy a comparar, ¿sí? Esta señal DC con esta señal triangular, ¿cierto? Eh, Uno de sus compañeros nos decía que esa comparación, Cristian nos dijo que la señal modulada, o sea, el DC, era mayor a la triangular, la comparación se iba a ir a la saturación de 1. Y si era menor, pues se iba a 0. ¿Sí? Eso es digamos que el funcionamiento de un comparador. ¿Sí lo recordaba, Marco?
Sí, ahora sí, eso más o menos. Ya voy entendiendo con la gráfica. Entonces, ahora, nosotros vamos a ver la salida. ¿Qué es esa comparación? ¿Sí? Creo que la embarré. No, no la embarré, sino que puse la gráfica que no es. Entonces, no sé, ¿sí? Si logra, digamos que, identificar que cuando la roja es mayor al azul, el pulso a la salida es en alto, y cuando el azul es mayor a la roja, el pulso está en, ¿sí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ahora sí veo. ¿Sí? Entonces, mire que el nivel que tenga la señal roja va a ser el ciclo útil que tenga la señal verde, ¿sí? Si yo muevo ese rojo, cambia el ciclo útil, ¿cierto, Marco? Pues Así, ingeniero, lo podría mover como para observar ahí, digamos ¿sí? así, la variación. Digamos, si yo cambio la amplitud de la fuente de C a 0.8, ahora su ciclo útil va a ser de 0.8, de la señal verde, ¿no? Que es la señal que yo estoy obteniendo. Entonces esperemos. Es que como está en la misma simulación del inversor, por eso se demoró un poco. Ya, sí, yo iba a decir, pues es igual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ve que yo aumenté el nivel de la verde y aumentó el ciclo útil? Ahora sí ya entendí más o menos, ingeniero. ¿Sí? No, más o menos no. Ya, Sí, esta era para que lo no, entendiera no, pero perfecto. ahora sí ya entendí, mejor dicho. Sí, listo, listo, muy bien. Entonces, esta señal, ¿sí? Esta señal, no le pongan atención a esta partecita, ¿no? Solamente es para mí. Esta señal es la que entra acá y dispara el interruptor, ¿sí? Entonces, volvamos a nuestra explicación, ¿sí? Si esta señal, ¿cierto? Esta es la señal con la que yo voy esta señal verde que ya observamos que, pues si yo comparo con una seno, pues esta señal, ese ciclo útil de esta señal verde, pues va a tener un ciclo útil variante en el tiempo, ya no va a ser fijo, ¿sí? Porque ya no la estoy comparando con un DC, sino con una señal senoidal. Entonces este ciclo útil va a estar, digamos que, moviéndose, ¿sí? Variando en función de esa señal senoidal. Entonces, esa resultante que es la verde, yo la voy a llevar para que ya me ayude a conmutar los interruptores, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan el ejemplo con el que iniciamos? Mire, si yo conmuto al interruptor con esta función, ¿cierto? Yo voy a tener esa misma función, pero con amplitudes diferentes, ¿cierto? Entonces, si yo conmuto al, a los interruptores con esta función verde, pues yo voy a tener esta misma función verde, pero con la amplitud de BI a menos BI en la salida del inversor, ¿sí? Es lo que yo tengo ahí. Eso es importantísimo. ¿Es claro o hay alguna duda con respecto a ese concepto? Mm, No, a mí sí me queda duda. No, no lo entendí. ¿Le queda duda? Sí, o sea, su merced dice que le metemos la SPWM al circuito, pero, Sí, y pues ahí van a variar los switches, ¿no? sí. Y Eh, listo. O sea, digamos, volvamos a nuestro ejemplo anterior. Esta es la señal con la que yo voy a conmutar al switch S. Porque si usted se da cuenta, pues bueno, tenemos 4 switches, pero todos están en función de una única señal, que es esta. ¿Sí? ¿Cierto, William? sí, señor, sí. Listo. Entonces, esta señal, ¿qué me dice? ¿Sí? Porque nosotros analizamos. Cuando yo le digo a este interruptor, cuando yo le digo al interruptor ese que esté en alto, ¿qué pasa con BX? ¿Qué ve BX?
BI, ¿cierto? Sí, Y cuando ese está en cero o en off, por decirlo así, ¿qué ve BX? B menos BI, ¿cierto? sí, señor. Ahora, mire que esta señal, con la que yo entré a conmutar a los interruptores, es la misma señal de salida, pero con otra amplitud, pero la frecuencia sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces, si ve que yo estoy llevando esta señal cuadrada a Bx, pero cambia, ¿sí? Cambia la amplitud. ¿Por qué? Porque esta amplitud de Bx es en función de Bi, de la fuente de entrada. ¿Sí? Sí, Ahora, si esta señal de ciclo útil fijo ya no es, el ciclo útil ya no es fijo, ya no es constante, sino varía. ¿Por qué varió? Porque yo a la hora de hacer la comparación, pues ya no coloqué acá un DC, sino coloqué una señal alterna. Entonces, al colocar una señal alterna, esa señal, esa salida, esa comparación, ya no es PWM, sino SPWM, o sea, que este ciclo útil de esta señal va a variar. ¿Qué va a pasar con la salida en BX? Que va a tener amplitud BI, ¿cierto? Que va a tener amplitud BI hasta menos BI, pero esta señal cuadrada va a estar, frecuencia no, perdón, este ciclo útil de esta señal cuadrada va a estar en función de la resultante de esta verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se esa va a señal cambiar verde es la que yo estoy, ¿sí? Es la que yo estoy utilizando para encender y apagar el interruptor ese, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, ese ahí que es muy importante, ahí es tener en cuenta que yo a partir de esta señal, ¿y usted de dónde podría sacar esta señal, William, si nosotros acabamos de hacer un ejemplo? O sea, simplemente lo que yo necesito, ¿sí? Vamos a hacer un esquema, nuestro modulador, por llamarlo así. Ya sabemos que dentro de este modulador, pues está este circuito, ¿no? Sale y tenemos un circuito, un driver para poder eh, manejar los interruptores, porque no se puede así de una. Y acá ya tenemos los interruptores o los switches, para llamarlo. Entonces, ese modulador, ¿cierto? En la entrada que tuvo dos señales, ¿no? Una triangular, la otra senoidal. ¿Esta senoidal de cuánto es? Pues de 1 voltio, y esta es de 1 voltio, y esta de acá, perdón, de 0, y acá de 1 voltio y 0 voltios. Y ahí hizo la comparación, y de ahí sacó una señal, ¿sí? Que entra acá de amplitud 1 voltio y 0 voltios en cero. ¿Y el driver qué hizo? Pues a partir de otras fuentes, ¿cierto? De fuentes de alimentación, pues saca una señal para que pueda disparar al interruptor. Y ese interruptor, pues, ¿qué hizo? ¿Condujo o no condujo el voltaje de entrada hacia BX? ¿Cierto? Entonces, si ve que esta señal puede ser una señal análoga, ¿sí? Análoga, pero de muy bajita potencia. Entonces, a través de esta señal de muy bajita potencia, mire que yo puedo llevar una señal de alto voltaje y alta corriente, o sea, alta potencia, a la salida del inversor. Entonces, estoy utilizando una señal muy pequeña, lo que ustedes hacían con su Arduino, para disparar a un motor que ese sí podía consumir unos 2-3 amperios y con 10 voltios, ¿sí? Ejemplo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. A través de señales pequeñas estamos controlando el disparo de este interruptor, que lo único que va a hacer es conducir el positivo a la salida del inversor
a Bx o el negativo al positivo de Bx, ¿cierto? Lo único que nosotros estamos haciendo. Entonces, usted podría, ¿cierto? Esta señal moduladora, esa señal seno, ¿sacarla de dónde? ¿O cómo podría generar digamos que todo esto antes de disparar al interruptor? Todo esto es electrónica análoga, ¿sí? O sea, podría utilizar amplificadores operacionales y señales que consumen muy baja potencia. Todo esto, lo que estamos haciendo acá es el control para poder disparar un interruptor. Si es claro hasta ahí o hay alguna duda y podamos solucionarlo. Todo es claro hasta ahí. Bien, ¿Sí? listo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, esto también nosotros, ¿sí? Pues podríamos, discúlpenme, nosotros podríamos generar esta señal cuadrada pues sin necesidad de este modulador como tal análogo. Podría ser un microcontrolador, ¿sí? Este modulador ya no análogo sino digital y genera la señal cuadrada con ancho de pulso variante en el tiempo en función de una seno, ¿sí? Entonces, eso es súper, súper importante que ustedes eh, lo tengan presente y lo tengan claro, ¿sí? Entonces, nosotros ya miramos cómo es ese funcionamiento de esa modulación SPWM, ¿sí? SPWM. Eh, Ahora vamos a observar una simulación, ¿sí? Vamos a observar una simulación. Esto ya lo podemos borrar. Y acá eh, tenemos un inversor con filtros, ¿sí? Con varias diferentes clases de filtros, pero nosotros vamos a analizar. En este punto, ¿cierto? ¿Sí? Este es nuestro inversor y en estos dos puntos nosotros tenemos, ¿sí? Ese voltaje de X, ¿cierto? Voy a quitar los otros componentes que tenemos para que no se vayan a confundir. Y vamos a medir nuestro, nuestro voltaje Vx, que es el diferencial entre esas dos, por decirlo así. Y vamos a utilizar nuestra fuente acá de entrada. Listo. Entonces tenemos nuestro voltaje de entrada, ¿sí? Y nuestro voltaje Vx. Mire que tenemos acá el interruptor y el interruptor está en función, voy a borrar esto por acá también, para que no haya ninguna clase de... por decirlo así, equivocación. Listo. Entonces tenemos, obviamente, miren que nosotros tenemos a S, que en este lo vamos a llamar S1, y a S negado, que en este caso lo vamos a llamar S2, ¿sí? Pero mire que simplemente es negar la salida de la comparación, ¿sí? Entonces, y este es el elemento driver que yo colocaba en este esquema, ¿sí? Digamos que este driver que se encarga de hacer contar de forma correcta
al interruptor. Entonces, tenemos por aquí la portadora modulada, o sea, esa señal 4, el driver, y ahí sí la señal va al interruptor. ¿Sí? ¿A quiénes tenemos? Entonces, tenemos a una señal senoidal y a una señal triangular. Entonces, vamos a hacer la simulación para poder mirar esa parte de la modulación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta que se llama Bain moduladora y Bain portadora. Entonces, observémoslas en la gráfica. Listo. Entonces, miren que esta señal, la portadora, en este caso, yo la estoy manejando desde 1, voy a quitar esto por acá, desde 1 hasta menos 1, ¿sí? Esa es la portadora. Cuando yo vaya a hacer la comparación, ¿sí? Eh, pues también tengo que tener en claro que la moduladora, ¿sí? Pues puede estar en ese rango de 1 hasta menos 1, ¿sí? ¿Qué es importante que ustedes tengan claro? Pues que esa moduladora no puede ser más grande que la portadora, porque si no, ¿qué efecto tenemos? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué efecto tenemos en esa, cuando hacemos una modulación y esa moduladora tiene mayor amplitud que la portadora? Se pierde información. Sí, o sea, tenemos algo que se llama sobremodulación. Se pierde información. Listo. Entonces, esta es, ¿sí? Así es como se ve. ¿Por qué? Eh, porque la portadora pues tiene que ser una frecuencia mucho más alta que la moduladora, ¿sí? Para poderla, digamos que en el caso de comunicaciones, poderla llevar en el medio que era necesario. Acá pues está en función de esa frecuencia de conmutación, o sea, de que se abre y se cierra el interruptor, ¿sí? Está en función de eso. ¿Cuánto puede, ¿sí? ser veloz ese interruptor que nosotros tenemos acá? ¿Sí? Esa frecuencia de esa señal con la que lo disparamos, pues está en función de qué rápido puede ser ese interruptor. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Tenemos nuestra señal moduladora y portadora. Vamos a agregar nuestra señal eh, bueno, en este caso se llama Gate S1, pero pues es la portadora modulada. ¿Sí? Y ahí la tenemos, ¿sí? Miren que esa señal que está ahí en verde, lo va a hacer un zoom, pero nosotros ya sabemos cómo es esa señal, ¿no? Ah, discúlpeme, vamos a hacer una cosa acá. Voy a bajarle la frecuencia para poder observar esos cambios de ciclo útil. ¿Sí? Listo. Entonces, ven que la verde la voy a colocar para que se vea más grande. ¿Sí? Esa verde tiene cambios en el ancho de pulso, que fue producto de la comparación entre la triangular y la seno. ¿Sí? Miren que acá sobre el pico positivo de la seno, pues el ancho de pulso es lo más
digamos que el ciclo útil es lo más alto, y en el pico negativo el ciclo útil es muy bajo. Y esta señal es la que va a ser la que vamos a entregarle al interruptor para que conmute. Entonces, en un tiempo es pequeño lo que dura en alto, pero en otro tiempo es alto lo que dura, o es alto tiempo o mucho tiempo lo que dura en alto. ¿Sí? Entonces, esta señal, ¿sí? Esta es la señal modulada o la SPWM, porque si va variando en función del ancho de pulso. Eso es lo que eh, hasta el momento ustedes deben tener muy, muy claro. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, señor. No. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Porque pues la gracia es que nosotros podamos obtener a la salida una señal seno, no una señal cuadrada variante en el tiempo, porque bueno, ¿sí? O sea, si nosotros eh, sacamos, voy a hacer acá, eh, si nosotros sacamos el TH de la señal verde, listo. Eh, bueno, pero coloquémosla no con la señal verde, quitemos la señal verde, sino de una vez veamos Px, ¿sí? Esta señal Bx. ¿Sí? Obviamente, pues Bx va a estar en función de la fuente de entrada, ¿no? Entonces, de nuevo me equivoqué. Listo, agreguémoslo en otra gráfica. ¿De cuánto es la amplitud de Bx? Pues la amplitud es la amplitud de la fuente, o sea, 100 voltios, y acá la tenemos. Entonces, la idea de ese Bx, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es la misma señal verde, ¿sí? Pero con otra amplitud. Es la misma señal verde, pero con otra amplitud. ¿Sí? Encontremos el TH de esa señal Bx, que es la que le voy a entregar a la carga. ¿Sí? Es de 1.20, o sea, de 120% la distorsión armónica. ¿Sí? Si yo tuviera, ¿sí? Si yo tuviera una señal cuadrada de ancho de pulso fijo, o sea, esta señal que nosotros veíamos acá, esta señal cuadrada tiene 48% de THD, ¿sí? Entonces, pues peor, ¿sí? O sea, empeoré la salida, ¿sí? Porque antes yo tenía una señal de 48% y ahora tengo una señal de 120%, ¿sí? Pero analicemos esta señal en Fourier, ¿sí? Voy a quitar estas de acá, ya no las requerimos. Entonces, ¿qué dijimos sobre la señal cuadrada? ¿Alguien lo recuerda? Las diferentes frecuencias que tenía ¿Verdad? los componentes. Entonces yo voy a colocar por acá una señal cuadrada para poderla tomar de referencia. Y acá. Eh, a ver, sería un offset de -100 y una amplitud de 200.
y agreguemos esa señal. B cuadrada a, bueno, creo que sí me sirve. Sí, tenemos esa señal cuadrada, que es la azul, ¿sí? Que es la azul, ¿sí? Es la azul, tiene frecuencia, tiene ciclo útil fijo del 50% y Bx que está variante en el tiempo. Analicémoslas en Fourier. ¿Listo? Miremos por acá, desde acá. ¿Listo? Listo. Esa señal cuadrada, creo que tengo un problemita porque debe ser mi frecuencia debe ser 60 Hz. ¿Sí? Ahora sí. Listo. Entonces ahí tenemos a nuestra señal cuadrada de 60 Hz y a una eh, portadora modulada que en su interior tiene una seno de 60 Hz. Ahora sí, analicémosla en términos de Fourier. ¿Sí? Entonces tenemos por acá. La azul tiene componentes cada, perdón con ustedes, ¿sí? Tiene componentes cada armónica impar de la fundamental. O sea, que si yo vengo y analizo, esta señal azul, pues tiene una componente en 60 Hz, ¿sí? En 60 Hz. ¿De cuánto es su amplitud? ¿Cierto? De 123, ¿sí? De 123. ¿De cuánto es la amplitud de esa armónica, no? De Bx de 86, de la B cuadrada de 123. ¿Listo? Y miren que acá pues se logra observar. Después viene la siguiente armónica, ¿sí? Eh, eh, la siguiente armónica que sería la tercera, o sea 180, 180. Y esa armónica tiene 31 voltios, ¿sí? 31 voltios. Y así podríamos mirar, ¿no? Pues esta sería la tercera armónica, la quinta, la séptima, la novena, la 11, la 15, la 13. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con la señal roja, que es la que varía en el tiempo? Eh, ¿Sí? Entonces tiene una señal, ¿sí? Una componente en 60, ¿sí? Que ya la vimos que era de 86. Pero en todo este rango no tiene ninguna componente y ya la primera componente pues la tiene en 2 kHz, ¿sí? Si ustedes recuerdan, yo cambié la frecuencia de la portadora en 2 kHz. Y tenemos entonces esa. Después de esa, ¿sí? ¿En dónde va a estar la siguiente armónica de esa señal cuadrada? ¿Alguien se acuerda cómo se obtiene? No sé si era, es que era cuando se hacían las sumatorias, creo que era por una multiplicación de 2 con una frecuencia, pero no me acuerdo. Cuando se hacían las sumatorias de Fourier. Sí. No sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Que nosotros en Fourier tenemos una componente, ¿sí? Una componente
en 2 kilohertz, pero tenemos unas idénticas, ¿sí? Una antes y una después. No sé si ustedes recuerden eso de Fourier. Que es el reflejo una de la otra, de estas componentes pequeñitas. Bueno, No, señor. ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes ven Fourier? Se ven especiales, sí, señor. ¿Sí? ¿Y hasta qué temática llegan? Se ve a Laplace y Fourier, pero pues, como eso depende del docente. Mm, Bueno, Pues, entonces, sí, lo escucho. es que no, digamos, se hace algo que dice, eso no me acuerdo, pero creo que, digamos, para la reconstrucción, digamos, de una señal, cuando se hacía eso, se hacía con la sumatoria, ¿sí? Sí, Digamos, cada componente creo que tenía una multiplicación por pi, si no estoy mal, y algo, no me acuerdo, iba haciendo las, digamos, para la cuadrada, que era la que más armónicos tenía, iba al armónico par, ibas agregando, iba sumando, disminuyendo la amplitud, pero la frecuencia iba aumentando, sí, no me acuerdo más. listo. Bien. Ahora, nosotros acabamos de ver una onda cuadrada pura versus una onda cuadrada SPWM. Lo primero que tenemos que ver es, hay una componente en esa componente, o sea, en esa frecuencia de conmutación, la de la triángulo. O sea, recuerde que hicimos la comparación entre dos, ¿no? Entonces tenemos una en la frecuencia de la moduladora, perdón, en 60 Hz, una en la frecuencia de la portadora, pero como la portadora, ¿quién es esta portadora? Es una señal que triangular. Entonces me responde, sí, es una señal triangular. Esa señal triangular, para los que quieran, tiene componentes cada armónica par, ¿sí? Y acá lo estamos viendo, en 2 kHz, en 4 kHz, en 6 kHz, en 8 kHz, ¿sí? Entonces, además de esas, tienen unas armónicas que se reflejan o sea, una antes y una después, ¿sí? Eso se ve cuando se hace la transformada de Fourier eh, en, o sea, la transformada de Fourier en imaginaria. Salen estas dos componentes. ¿Listo? Y ya después, depende de las componentes, miren que va saliendo más armónicas alrededor del armónico como tal. Pero bueno, ¿qué es lo importante ver acá? ¿Sí? Digamos, ustedes vieron el video donde yo les decía, listo, nosotros tenemos un convertidor de CDC en el cual yo tengo una comparación entre una señal triangular y, bueno, una señal cuadrada eh, de alta frecuencia, ¿sí? Una señal cuadrada de alta frecuencia, eh, pero esa señal cuadrada de alta frecuencia tenía una componente promedio. Entonces lo que yo hacía era colocar un filtro para poder quitar esa componente de alta frecuencia y dejar solo el promedio. ¿Si lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, señor. Listo. Entonces, miren lo que pasa acá. Si yo quisiera, en este caso, a mí lo que me interesa es la componente fundamental. Si yo quisiera hacer un filtro para que a la señal cuadrada le quite la componente fundamental, perdón, solamente dejar la fundamental, pues necesitaría un filtro, digamos que con una pendiente muy grande, porque la siguiente armónica es la armónica tercera, o sea, tres veces esa armónica, perdón, tres veces esa frecuencia fundamental. Necesitaría un filtro así, ¿sí? Y pues nosotros sabemos que ese filtro, pues, no, digamos que no se puede obtener, y menos para,
digamos que una señal de potencia, porque nosotros no podemos meter ahí un filtro digital. Necesitamos, la única forma de filtrar en este circuito, ¿sí? O sea, de coger esa señal BX y filtrarla, es a través de un filtro análogo, ¿sí? ¿Y cuál es el filtro? Nosotros ya lo vimos en los convertidores de CDC. Pues la única es un filtro no disipativo, pasabajos, ¿sí? Y acá sí ya podemos colocar nuestra salida, L y C. Entonces, este filtro tiene pendiente de menos 40 decibeles por década, ¿sí? Menos 40 decibeles por década. O sea, no sirve, ¿sí? No nos sirve. En cambio, miren la comparativa con la señal BX, con la señal SPWM. Si yo quisiera quitar la componente de alta frecuencia, pues tengo que colocar un filtro con frecuencia de corte, ¿sí? Muchísimo menor, perdón, con frecuencia de corte muchísimo mayor que si fuera una señal cuadrada, ¿sí? Esa es la frecuencia de corte. Ahora sí observan por qué es mejor manejar esa modulación SPWM. Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, eso lo tenemos claro. Listo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues necesito colocar este filtro, ¿cierto? Necesito calcular ese filtro para que podamos ver una señal senoidal a la salida. Listo. ¿Alguien conoce algo sobre este filtro? ¿O alguien, no sé, que sepa algo sobre este filtro? Bueno, me respondo. La frecuencia de corte, si no lo recuerdan, es 1/2pi raíz de LC. Llamémoslo LO y CO. ¿Sí? Listo. ¿Alguien conoce cuál es la impedancia de este filtro? ¿Sí? Porque, pues mire, en este filtro hay una impedancia y yo tengo acá una resistencia a la salida. ¿Qué, qué es lo que yo desearía? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la impedancia de este filtro sea más grande o más pequeña que esta? Pues menor para que no hayan pérdidas y en mi caso la frecuencia para que solo pase las que no necesita. ¿Listo? Muy bien, Edwin. Entonces, la impedancia de este filtro, ¿sí? Para que lo recuerden, es la raíz de LO sobre CO. ¿Sí? Listo. Entonces, de los análisis de filtros, pues uno dice, mire, si yo quiero tener, ¿sí? Bueno, dependiendo la relación de la resistencia a la salida y de la impedancia del filtro, pues yo voy a tener un comportamiento, ¿sí? Entonces, digamos, voy a tener una respuesta. ¿Habrá amortiguamiento crítico cuando las impedancias son iguales? ¿Sí?
cuando la impedancia perdón, es dos veces igual a la, digamos que a la impedancia de la resistencia. Sabemos que esa impedancia pues, es el mismo valor de la resistencia. Eh, habrá será sobre amortiguado cuando la impedancia del circuito sea mayor a 2RL. Y será subamortiguado cuando la impedancia del filtro sea menor a 2 veces RL. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Nosotros, ¿qué habíamos dicho? ¿Sí? O sea, ¿qué era mejor? ¿Qué fue lo que dijo Edwin? ¿Que mejor que qué? Que la impedancia del filtro fuera ¿qué? Mayor o menor a RO. Pues menor o menor. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, si es menor, ¿en qué comportamiento lo voy a utilizar? ¿Sí? Si es menor, entonces será un circuito subamortiguado. ¿Listo? Eso es importante que ustedes vayan teniendo claro cómo son los comportamientos del filtro. Listo. A ver, listo. Entonces, tenemos por acá que lo vamos a manejar acá. ¿Cierto? Listo. Entonces, veámoslo, ¿no? Entonces, Z, que es igual a la raíz de LO sobre CO, va a ser menor, ¿cierto? Que la resistencia de carga. Entonces, 2 veces RL. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Va a hacerlo 10 veces, ¿sí? 10 veces menos. O sea que la impedancia del circuito será RL sobre 5. Del circuito no, sino del filtro. ¿Listo? Entonces, eh, si es así, ¿sí? Si es así, entonces yo puedo unir las dos ecuaciones, ¿no? O sea, yo podría unir las dos ecuaciones. ¿Cómo? Pues digo que raíz de LO es igual a raíz de CO por RL sobre 5, ¿cierto? Eso lo tengo. Ahora, si FO, ¿sí? FO es igual a quién? A 1 sobre 2pi por LO, pero LO es raíz de CO, ¿cierto? RL sobre 5 por CO. O sea que tenemos 1 sobre 2pi CO RL, ¿sí? Sobre 5. ¿Listo? Esa será eh, la frecuencia de corte del circuito. Ahora, como la frecuencia de corte, pues yo la elijo, pues puedo tener que CO es igual a 1 sobre 2pi CO RL sobre, perdón, FO sobre 5. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Miren una pregunta. ¿Sí, ¿Por qué señor? la impedancia es sobre 10? Porque la estoy
o sea, como dijimos, o sea, un parámetro de diseño fue cómo debía ser la impedancia. Entonces, para tener menores pérdidas, ¿cierto? Entonces debe ser menor a 2 veces la resistencia de, ¿sí? Perdón acá, a la resistencia de salida. ¿Listo? Entonces, por eso la hicimos 10 veces menor. Listo. ¿Listo? Discúlpenme porque yo lo coloqué es que acá. Es subamortiguado. Listo. Y ahí ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos nuestro condensador a la salida. Ahora, la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de corte, yo la puedo mirar en torno a la frecuencia de conmutación, ¿sí? Frecuencia de conmutación, ¿sí? ¿Cuántas veces menor quiero que sea? Puedo decir que sea 10 veces menor a la frecuencia de conmutación, ¿sí? O también puedo decir que la frecuencia de corte, ¿sí? Sea 10 veces mayor a la frecuencia de la fundamental, o sea, la frecuencia de los 60 Hz. En este, ¿sí? Pues estamos mirándolo a partir, o sea, de dónde está la fundamental y hacia adelante. Y en el primer caso, dónde está la frecuencia de conmutación y hacia atrás 10 veces. ¿Sí? A mí personalmente pues me parece mejor esta, ¿sí? Porque pues si yo conmuto a más frecuencia, pues eh, necesito un filtro más pequeño, entonces ya el filtro acá pues cambiaría. En cambio acá, pues así conmute una frecuencia más alta, pues siempre va a tener la misma frecuencia, 10 veces la fundamental, porque yo quiero que esa fundamental, pues, o por lo general lo que uno quiere es que sea de 60 Hz. Pero si yo conmuto a más eh, frecuencia, ¿sí? Entonces pues va a necesitar un filtro más pequeño, porque ya no será acá, sino será acá. O si conmuto a más frecuencia, pues será acá. Y yo lo que necesito son filtros más pequeños, ¿sí? ¿Para qué? Para que la inductancia sea más pequeña, para que el condensador sea más pequeño y por lo tanto tenga menos pérdidas. Entonces, nosotros si ya queremos ver el condensador, en términos de la frecuencia de conmutación, sería pi por fc por R sobre 10 por 5, sabiendo que este es, ¿sí? Pues la relación, ¿sí? De la frecuencia de corte, o sea, hacia cuánto menos quiero, tanta menos frecuencia de conmutación quiero que sea la frecuencia de corte. Eso es lo que está relacionado. Y si ya tengo el condensador de salida, pues es muy fácil encontrar el otro, ¿no? Sería la inductancia de salida es igual a 1 sobre 2pi por f o al cuadrado sobre co. Y así podría encontrar la inductancia, ¿sí? Ya tengo el condensador, ya tengo la inductancia. Y también estoy cumpliendo con términos de impedancia para que toda la energía vaya a la resistencia, ¿no? Toda la señal vaya a la resistencia y no se quede en el filtro. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas. No, no, señor. ¿No? Bueno, entonces voy a abrir por acá el planeador. Entonces, ustedes tienen para el segundo 50 el 21 de abril, que es de hoy en 8, la entrega de el avance del proyecto, que son los
ítems del 1.1 al 1.17. ¿Listo? En esta semana voy a dejarles un trabajo de simulación de un convertidor para que ustedes lo puedan hacer. ¿Listo? Y sobre ese trabajo, o sea, el trabajo va a estar relacionado al trabajo número 1, al trabajo número 1 y al trabajo número 2. Que uno es el de simulación y el otro es el diseño en PCB. Y recuerden que el 14 de mayo tienen la entrega del proyecto final. En clases hay uno que estamos atrasados. ¿Sí? La clase, hoy fue la clase de inversores, pero correspondía el miércoles. Tenemos la clase de componentes, la clase de algoritmo de MPPT. Entonces, para ponernos al día, de clase de inversores todavía falta un poco, pero por tiempo no vamos a alcanzar. Entonces, complementaré este video de esta clase con el resto de la temática de inversores. Habrá un video de componentes de PCB que voy a dejar y otro video de algoritmos de MPPT para que ustedes puedan tener todas estas tres clases, ¿sí? en el tiempo correcto. Entonces la otra semana no habrá clase el martes, serán videos. El miércoles ustedes enviarán su trabajo y tendrán el tiempo para observar estos tres videos. O sea, el complemento de este, la clase de componentes PCB y algoritmo de MPPT será la otra semana como videos. El 27, que es el próximo martes, de ayer en 15 días, ¿sí? Nos vamos a ver en clase, ¿sí? Habrá clase y será sobre control de convertidores. Entonces, tendremos del 27 y 28 de abril la clase y sesión para preguntas, dudas y aclaraciones sobre la temática. No sé si hay alguna pregunta o si ya es claro eso. Ingeniero, o sea, la sustentación del avance no No, no haría. hay sustentación del avance, es solamente entrega y ya. Lo envían y ya. Ok. ¿Sí? Y es un integrante por grupo que envía el archivo. Ok, ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿La simulación que estaba antes para el 28 es esta que usted está diciendo? ¿La del ejercicio? Sí, acá en el planeador está. El 21 es la entrega del avance, ¿sí? Y hay un trabajo 1 y 2, que es relacionado a un convertidor, no al de sus proyectos, sino un convertidor que yo voy a colocar. Ese trabajo va a estar relacionado a qué? A que tienen que desarrollar la simulación de ese convertidor, pero obviamente digamos que comenzando desde el análisis teórico del simulador. Y la otra parte de ese trabajo, o sea, o la otra parte de ese convertidor que yo voy a dejar, es el trabajo número 2, que es el diseño de un PCB para ese convertidor. ¿Listo? Entonces, una cosa es el avance, que es para de hoy en 8, y otra cosa es el trabajo 1 y 2. ¿Listo? Ingeniero, ¿su merced abre línea en el aula o al correo? Al correo son tres trabajitos nomás, entonces al correo está bien. Listo, listo muchachos. Entonces nos vemos. Pues yo estaré en comunicación con ustedes por correo, ¿sí? Eh, Avisándoles sobre los links de los videos. Si hay dudas, ustedes saben que tienen sus espacios de tutoría.
Si hay preguntas, ustedes saben que tienen ahí Hangouts o el correo para que las puedan hacer. ¿Listo?